Saludos familia hermosa, gracias por estar una vez más ahí conectados con nosotros. Es una cita que esperamos semana tras semana para conectarnos con ustedes e ir directamente a su corazón con una palabra de consejo, una palabra que le inspire, una palabra que le ayude a vivir una vida con propósito, una vida plena en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como Él lo destinó, lo diseñó y lo planificó para todos ustedes y para nosotros también. Es inevitable pensar que la pregunta se levante en medio de estos tiempos que nosotros vivimos, donde hay tanta pestilencia, donde hay tantos rumores de guerra, donde hay escasez, hay hambre, donde existe la incertidumbre de las naciones de la tierra en cuanto a sus gobiernos y la manera en la que se preside. Es inevitable que la pregunta surja, ¿qué haremos? ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Perderé mi trabajo? ¿Estaré estable? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué hacer en frente a todas estas situaciones que nosotros vivimos? Hoy tengo una tremenda noticia para ti. Dios dejó todas las cosas escritas y establecidas. El camino fue trazado de tal manera que ninguno de nosotros tendríamos que tener miedo o temor para turbarnos. Quédate ahí con nosotros porque traemos para ti un mensaje para aquellos que han alcanzado los últimos días. Para mantenerte conectado y actualizado con mensajes, devocionales y videos de música de adoración de la familia de edificadores, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sabes que en estos últimos días hay tantas cosas que han estado sucediendo de manera global, ya no simplemente reservado para una nación o para una ciudad, sino que hay tanto caos. Por ejemplo, esta última situación que todas las naciones han enfrentado con esta pestilencia del COVID, y esto ha traído tanta turbación, tanto conmoción al corazón de la gente, tanta ansiedad y tanto temor. Y es necesario que nosotros estemos entrenados y enseñados acerca de las cosas que Dios habló para los últimos días. Es un mensaje, lo que vamos a hablar, que está enfocado a aquellos que han alcanzado la vivencia de los últimos días en la faz de la tierra, y la Biblia es explícita en cuanto a las cosas que acontecerían. Pero hay varias cosas dentro de todas las que queremos quizás hablar. Una en específico, el mensaje que alcancen aquellos que estén en los últimos días, pero enfocado desde una perspectiva de cuidado de aquellas cosas que pueden tomar el lugar de Dios en nuestras vidas y aún hacer de esas cosas dioses e idolatrar esas cosas pensando que son las que necesitamos para poder vivir en los últimos días. Sí, y una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, y creo que Jesús, aunque hace ya más de 2000 años que caminó aquí en la tierra, nos quiso dar una claridad. Yo creo que la palabra siempre al creyente le quiere dar una claridad. No es tanto a la persona que tal vez no le importa su relación con Dios, pero Dios y el Padre se aseguró de que aquellos que iban a estar viviendo en la tierra en ese tiempo tuvieran una claridad de pensamiento, tuvieran una claridad de cuáles eran los acontecimientos que iban a ocurrir en la tierra. Y no solamente eso, sino que también cuáles eran las características que se iban a manifestar en la generación que iba a vivir en ese tiempo. Y sobre todas las cosas, no tanto dándole un enfoque a los acontecimientos como las guerras, terremotos, pestilencia, sino dándole un enfoque más bien a la persona que iban a vivir para que miraran las señales. Y no solamente las señales, sino que miraran cuál era
la condición que debía estar en el corazón de ellos para que cuando estas cosas se manifestaran, no fueran engañados. Y creo que la palabra de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, tuvo en cuenta esa claridad para nosotros. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y cuando la palabra entonces nos habla acerca de cuáles eran las características y los rasgos que se iban a manifestar en esa generación que iba a vivir en los últimos días, lo escribe en la palabra y lo enumera. Porque toma un incidente que ocurrió con o varios incidentes que ocurrieron con la nación de Israel en el desierto. Y entonces la palabra dice, así de la misma manera que, por ejemplo, ellos codiciaron, esta generación no debe de codiciar. Tentaron a Dios, ustedes no deben de tentar a Dios. Y entonces la palabra, de una manera tan clara, tan precisa, nos enseña de que esa generación que vivió en el desierto era una señal para aquellos que íbamos a vivir en los últimos días. Y la palabra de Dios hace una conexión para que nosotros podamos tener un ejemplo tan claro, tan específico, y no solamente tan específico, sino una experiencia vivida en una dimensión natural para que aquellos que iban a vivir en los últimos días tal vez no se iba a manifestar de la manera natural, pero de la manera espiritual. Sí. Y por eso, cuando leemos en 1 Corintios, capítulo 10, verso 11, dice de esta manera, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es una advertencia, es una amonestación, es una exhortación a nosotros. ¿A quiénes? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y creo que nosotros hemos alcanzado los fines del siglo. Y nosotros somos esa generación que vamos a estar viviendo en unos tiempos difíciles. Ahora, hay algo muy importante porque creo que hay varias cosas que se van a manifestar antes de entrar al tema de la idolatría. Una de ellas es que va a haber una generación que va a ser muy incrédula. Porque la palabra de Dios nos enseña a través de Jesús, dice, y hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. Creo que es muy claro entender de que va a haber un tiempo de incredulidad. La gente se va a desligar y va a haber sobre todo no solamente una incredulidad masiva en el corazón de los habitantes de la tierra, sino que va a haber un espíritu que va a venir y va a cegar el entendimiento de la gente para que haya siempre y hay engaño. La gente sea engañada y sea desenfocada de lo que Dios ha dicho en su palabra. Nadie está exento de este encantamiento, como yo le llamo. Nadie está exento de ser engañado o de ser desviado del camino y de nuestro andar con Dios. Y por eso la palabra de Dios nos habla tan ciertamente, tan claramente, para que el corazón nuestro esté precisamente clarificado, nuestro pensamiento esté claro y que nuestra vida filtre todo aquello que se parezca a lo que Dios dijo que se iba a manifestar en este tiempo. Y creo que eso nos ayudaría a poder poner nuestros ojos en la palabra de Dios y ser guardado en este tiempo. Así es. Dice 1 Corintios, el capítulo 7, verso 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos, refiriéndose precisamente... Sí, 1 Corintios 10, 7. 10, 7, sí. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Yo creo que
Dios está haciendo este contraste porque cuando seguimos leyendo parte de esta de Corintios dice que todo lo que ellos vivieron y lo que fue escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros pudiéramos aprender de aquello que ellos habían hecho. Y dice la palabra que ellos comieron de la misma comida, recibieron la misma provisión de la nube. Ellos recibieron la misma guianza de Dios, vieron los mismos milagros, vieron los mismos portentos, sin embargo no reaccionaron de la misma manera que debieron haber reaccionado, amando a Dios, siendo guiados por Dios, sirviendo a Dios, sino que muchos de ellos tomaron la decisión de ir tras otros dioses e ídolos, porque no es solamente el episodio de cuando crearon este ídolo en el desierto, sino que hicieron de su propia necesidad ídolos. Y eso es lo que de alguna manera también acontece en estos días. Nuestra necesidad, aquello que queremos y anhelamos, se puede convertir en un ídolo para nosotros, sin darnos cuenta. En este tiempo no tenemos que tener una imagen para adorar o idolatrar, sino que lo que anhelamos se puede convertir en el ídolo que nosotros adoramos y le rendimos todo lo que somos. Ya regresamos en unos segundos para poder descifrar todo esto que estamos hablando en este tiempo. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Señores, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos estas cosas que Dios habla para los últimos días? ¿Y por qué es enfocado hacia idolatrar la necesidad? Como dije antes de la pausa, mi necesidad, lo que yo quiero, se puede convertir en la idolatría, en lo que yo idolatro, en mi Dios, en lo que yo anhelo, en lo que yo necesito. Todo aquello que yo amo más que a Dios se convierte en un ídolo. Sea una persona, sea una necesidad, sea algo que yo anhele alcanzar en la vida, todo eso se convierte en un ídolo. Todo lo que yo ame más que a Dios y le invierta más tiempo que a Dios y ande detrás de eso más que de Dios, se convierte automáticamente en un ídolo. ¿Por qué dije la propia necesidad? ¿Y por qué eso está tan conectado a lo que estamos hablando para los últimos días? Si tú te fijas, la primera idolatría que ocurrió con Israel fue en el desierto. Y es muy importante porque ellos crearon su propio Dios. Entonces, con lo que tú recibes, con lo que tú tienes, con los recursos que tú tienes, tú puedes crear un ídolo. Y un ídolo básicamente es una palabra, dice vano, ilusión, vacío, fugaz, breve. Es un vapor, es un aliento, es algo que los ídolos son nada, es algo que ha sido creado de la nada. Y por eso cuando Israel, en vez de usar los recursos que ellos habían sacado de la tierra de Egipto, el oro, la plata, todo el dinero, para usar los recursos para buscar a Dios y buscar a aquel y darle gracias a aquel que lo había liberado, entonces ellos tomaron lo que tenían para crear y sustituir al que lo había liberado. Y para mí eso es algo espectacularmente desastroso y no me cabe ningún pensamiento cómo al tú ver la manifestación de Dios, los milagros, las señales, los prodigios que realizó el Señor delante de sus ojos, y entonces ellos venir y hacer un ídolo y sustituirlo. Y por eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en los últimos días con referencia a eso. Por eso quisiera leer algo, porque la palabra también es muy específica acerca de lo que crean ídolos. Dice, nuestro Dios está en los cielos, hablando en el Salmo 115, verso 3, y todo lo que quiso ha hecho.
los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Así que lo que está diciendo la palabra de Dios es que estos ídolos fueron creados con los recursos que la gente tenía. Por eso fueron hechos por el hombre mismo. Y cuando dice la palabra de Dios que aquellos que confían en los ídolos, aquellos que sustituyen a Dios, entonces vienen a ser igual a ellos. Y por eso la palabra dice a Israel, a los pueblos, a las naciones, dice, confiad en Jehová. Entonces yo creo que una de las cosas que puede causar la idolatría en los últimos días es cuando nosotros sustituimos a Dios o nuestra confianza en Dios y la ponemos en lo que tenemos. Y cuando eso ocurre, hay un cambio en lo que está dentro de mí, que es producido por mi necesidad. Busco esa necesidad, busco lo que necesito y cuando lo obtengo, hago lo que he recibido y lo que tengo en mi propio Dios. Tremendo, tremendo. O sea, que yo puedo entonces, con lo que tengo, con mis, lo que es mi propiedad, poner mi confianza en ello y creer que todo lo que yo tengo es porque estoy sustentado precisamente por aquello que tengo. Lo que necesito ya está ahí. Pongo mi confianza, puede ser en un trabajo, puede ser una persona, puede ser aquello que ha satisfecho la necesidad que tengo, lo que sea, yo lo puedo poner como un ídolo, mi anhelo, mi deseo. Ahora, eso es en el punto de vista de aquellos que ya lo tienen. Pero en los últimos días va a haber mucha necesidad en la tierra, porque dice que habrá hambre, que habrá mucha pestilencia, que habrá mucha escasez en la tierra. Así es. Entonces, Israel comió y disfrutó de ello, pero en vez de adorar a Dios, se fue a hacer otra cosa. Entonces es posible que el hambre, la escasez y la necesidad, yo lo sustituya por Dios, como poniendo esto en el primer lugar, quitando la veracidad de que aunque eso exista, yo sé que Dios me va a proveer, pero yo lo que hago es que ignoro la provisión de Dios y la desesperación por el hambre que pueda haber en la tierra me lleve a mí a idolatrar eso y a ir en búsqueda de eso en vez de ir en busca de Dios. Y puede llevarte a un paso mucho peor, porque nos puede llevar al paso de que se manifieste todo aquello que es contra de Cristo, lo que conocemos el anticristo. Entonces puede aparecer un salvador, alguien que diga, yo voy a suplir tu necesidad. Y al yo someterme a eso, entonces mi corazón se desliga de Dios. Porque entonces ahora estoy adorando no a una imagen, no simplemente a un cuadro, sino a una persona que ha venido a ser el salvador del mundo. Y eso creo que es lo que el enemigo quiere postrar en los últimos días. De que va a venir alguien que va a venir con señales y milagros falsos, pseudos, dice la Biblia en el griego, y va entonces a engañar a muchos. Y entonces muchas personas van a tener necesidad y por su necesidad se van a doblegar a todo aquello que es anticristo. Wow. Y los gobiernos de la tierra someterán la humanidad a un yugo que lo desligará de la paternidad y de la relación que el pueblo y el corazón de la gente debe tener con Dios y no con los hombres. Terrible. Eso es lo que se llama una falsa confianza, porque eso es lo que crea la idolatría. La idolatría crea una falsa confianza hacia la persona o el objeto erróneo. Quitamos la confianza de Dios y ponemos la confianza, como tú decías, ídolo, en algo que es fugaz, en algo que es efímero, en algo que es temporal, en algo que tiene un tiempo de expiración. Si es una persona en el cual yo pongo mi confianza.
Eso es terrible y devastador para aquellos que estamos en los últimos días sobre la faz de la tierra. Y ahí es donde hay una gran advertencia de tener cuidado, de poder conocer bien la verdad que hemos creído. Porque a menos que nosotros no conozcamos verdaderamente y que el entendimiento sea alumbrado a lo que hemos nosotros entendido y acatado como verdad, podemos ser desviados y podemos ser engañados. Y ese es el gemir del Espíritu. Así es. En este tiempo, que los que somos hijos, que los que hemos alcanzado los últimos días, estemos claros en ese entendimiento, para no dejarnos engañar ni arrastrar. Ni doblegar a nuestra necesidad. Exactamente. Que seamos como aquellos que cuando fueron a la guerra bebieron agua, pero sin doblegarse en el río, sino con una mano bebieron el agua y con el otra agarraron aquello que se les había puesto en la mano para ellos hacer. ¿Estás tú listo? ¿Estás tú comiendo la verdad de la palabra? ¿Estás entendiendo? ¿Estás afirmado, arraigado y cimentado en la verdad de la palabra de Dios? Porque eso es lo único que te puede asegurar que en los últimos días tú no serás movido ni serás desarraigado, sino que permanecerás plantado hasta el fin. En breve regresamos. Para mantenerte conectado y actualizado con mensajes, devocionales y videos de música de adoración de la familia de edificadores, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muy bien, mira lo que dice aquí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y ahí está conectando la idolatría con la necesidad y con la prueba. Exactamente. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo tan tremendo, de que primeramente no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces yo creo que lo primero que debemos de aclarar, o sea, no va a venir nada de otro planeta. Eso es lo que está diciendo de una manera, parafraseando de una manera popular. No va a venir algo que te va a tentar o te va a venir a destruir que no sea de este planeta. Y no solamente eso, sino que dice que Dios te dará siempre la salida. Primero, no es algo que es fuera de lo común, no es algo que te va a pasar solamente a ti o a mí, sino que le ha pasado a muchos seres humanos. Es lo primero. Luego, dice, Dios no va a permitir que sea tentado más allá de tus propias fuerzas. Y tercero, dice, Dios siempre te dará la salida. Y por lo tanto, huí de la idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Huí de la tentación de sustituir a Dios en tu devoción, en tu adoración y en tu enfoque como creyente, porque la necesidad, la tentación, lo que venga sobre la tierra no te debe de apartar del amor de Dios. Así es. Y huir no es simplemente moverse. Huir, cuando lo habla en este sentido, Sí. es correr en sentido contrario a ello. Porque la tentación a Jesús en su humanidad vino en el momento en que él tenía necesidad. 40 días ayunando. Su cuerpo tenía que estar débil, cansado y hambriento. Y en ese momento de necesidad llegó Satanás a tentarlo. ¿Y qué fue lo primero que le ofreció? Pan, comida, para saciar su necesidad. Por eso es que tenemos que tener cuidado en los últimos días, porque van a aparecer personas
que te van a querer dar la provisión que ya Dios te ha dado, fuera de tiempo. Todo lo que viene de Dios no te aleja de Dios. Si Dios te bendice, la bendición no te puede alejar de Dios. Si Dios te da algo, lo que Dios te da no te puede alejar de Dios. Por eso tenemos que tener el cuidado y huir. Por más que me sacie, puede entonces sustituir lo que viene de Dios. Y no solamente eso, cuando el enemigo le ofrece, ¿qué le dice? Te voy a dar lo que necesitas y vamos a hacer un intercambio. Exacto. Te doy lo que tú necesitas y tú me adoras. Y por eso se convierte en una sustitución que adora a Satanás en vez de adorar a Dios. Idolatría. Que el Señor nos guarde. Así es. Miren lo que dice, para terminar, dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. En otra versión dice, apártense de los ídolos. Nada que te desenfoque de tu corazón, de tu fe, de lo que tú has creído, de lo que está arraigado en ti desde tantos años, que no permita que lo que venga en los últimos días te desvíe y te desconecte. Así es que en este momento oramos al Señor, poniéndonos de acuerdo, declarando en el nombre de Jesús que eres enfocado en la palabra, que tu corazón va detrás del corazón de Dios, que tu deseo es el deseo y la voluntad de Dios, que crece en ti el corazón de Dios y que no habrá nada creado que cause en ti el deseo de desviarte y de irte detrás de eso para rendirle tu adoración, tu devoción y entregarle tu vida y tu tiempo. En el nombre de Jesús hablamos que esta palabra toma veracidad en ti y que es accionada para acercarte al corazón de Dios y mantenerte arraigado en Él hasta el fin de los siglos. Amén. Recibe esta palabra y nos despedimos en este tiempo con mucho amor y mucho cariño. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Amén. Edificador.